día de hoy se sabe que no todos los alemanes simpatizaban con los ideales nacionalsocialistas, pero lo que no se conoce tanto es que no todos los que simpatizaban con este ideal eran alemanes. Varios sabrán que durante la Segunda Guerra Mundial junto a los alemanes sirvieron personas de varios países de Europa Occidental en unidades de voluntarios, como los noruegos, daneses, flamencos, españoles y franceses, pero a menudo se olvida que muchos ciudadanos soviéticos lucharon a favor de los alemanes durante la guerra, ya sea por simpatía con la causa alemana o un modo de escapar de la hambruna de la época. En este video analizaremos la historia y la uniformidad de los soldados y ciudadanos soviéticos que lucharon junto a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el inicio de la Revolución Rusa en 1917, se enfrentaron los rojos bolcheviques contra los blancos leales al zar. A mediados de 1920, este conflicto ya había prácticamente llegado a su fin, con la victoria de los rojos, mientras que mucha de la población perteneciente a la causa blanca fue víctima de persecuciones, torturas y deportaciones por el nuevo Estado soviético. Algunos de estos deportados sentarían las bases para lo que sería la futura colaboración con los alemanes. Durante finales de los años 20 y 30, las purgas de Stalin acabarían con la vida de cientos de miles de personas, muchos de los cuales eran ciudadanos escogidos al azar, los cuales eran arrestados y ejecutados solo para completar las cuotas requeridas de detenidos. Se dieron purgas dirigidas intencionalmente a grupos étnicos de minorías, los cuales Stalin consideraba un peligro para su proyecto soviético, como los ucranianos, alemanes del Volga, los cosacos del Don, rutenos blancos y muchos más. Los efectos de estas purgas volverían para darle dolores de cabeza a Stalin tras el inicio de la Operación Barbarroja en 1941, cuando Alemania y sus aliados dieron inicio a la invasión de la Unión Soviética, donde Stalin esperaba que hubiera grupos partisanos preparados para atacar a los alemanes. Hubo muchos que los recibieron como libertadores. Durante estos primeros meses, además, los alemanes se hicieron con cientos de miles de prisioneros del Ejército Rojo. Eventualmente, estos cientos de miles se convirtieron en millones. Las condiciones de estos campos de prisioneros eran incomparables con sus homólogos hechos para recibir prisioneros británicos y franceses, siendo la comida un lujo que pocos podían recibir. Además, Hitler había prohibido de manera explícita el uso de personal soviético en labores de colaboración y mano de obra durante la invasión. Aún así, a sus espaldas se empezaron a crear unidades de voluntarios, pues mientras más territorio se capturaba por parte de los alemanes, más unidades se requerían para mantener este territorio bajo su control, por lo que el uso de ciudadanos soviéticos voluntarios en unidades de retaguardia ayudaría a liberar a las fuerzas alemanas que tanto se necesitaban en el frente. Muchos de estos prisioneros del Ejército Rojo se unirían al llamado Ejército Ruso de Liberación, el cual ya analizamos en otro video, aunque también se crearían unidades separadas conformadas por ucranianos, georgianos, armenios, turquestanos y azerbaiyanos, entre muchas otras unidades, como los cosacos de distintas regiones del país. La gran mayoría de los rusos que sirvieron junto a los alemanes eran los llamados Hiwis o Hilfswilligers, que eran pertenecientes a la población civil o militar en las zonas controladas por los alemanes. Estos podían servir tanto realizando labores rutinarias como conductores o intérpretes, así como guardias e incluso combatientes en la lucha antipartisana. A finales de 1941, Hitler permitió el reclutamiento de ciudadanos como voluntarios desarmados, aunque esta última parte siempre fue ignorada, pues los batallones de Hiwis en muchas ocasiones estaban tan armados como sus contrapartes alemanas, eso sí, con gran cantidad de equipamiento de origen soviético. Para poner en contexto que tanto había aumentado el número de Hiwis en el ejército alemán, podemos ver las cifras del sexto ejército atrapado en Stalingrado, del cual un 25% de sus integrantes eran Hiwis. Para 1944, al menos 600.000 Hiwis servían en el ejército alemán. Ahora analizaremos el uniforme de un Hiwi a mediados de 1942. La camisa de servicio es el modelo alemán, muy común en la época, aunque también podían encontrarse entre los Hiwis camisas de servicio del Ejército Rojo o en otras ocasiones prendas civiles. Los pantalones son los Sharovari OBR-35, el modelo soviético, usado como su nombre lo indica desde 1935 y permanecieron en uso hasta finalizada la guerra. Fue una prenda que nunca estuvo escasa entre las unidades de Hiwis. La pilotka era una de las prendas de cabeza más comunes entre los Hiwis, pues estos raramente eran provistos con cascos. Al ser esta una gorra que se encontraba en uso en el Ejército Rojo, esta no debía llevar la estrella con la hoz y el martillo. Otras prendas comunes eran las gorras de trabajo civiles o incluso las gorras alemanas, las cuales podían verse con o sin insignias. En este caso el Hiwi lleva botas alemanas de cuero, el modelo de 1939, utilizadas en conjunto con las botas soviéticas, las cuales eran más comunes en las unidades de Hiwis. El uniforme es una Feldbluse M42, la cual se distingue por la falta de pliegues en los bolsillos, una simplificación de modelos anteriores, aunque no era infrecuente ver que se llevaran otros modelos de Feldbluse tanto del patrón del ejército como de otras organizaciones. En este caso el uniforme se lleva sin hombreras, pues los Hiwis no poseían un rango dentro del ejército alemán.
Las otras insignias son los Lizenz, los cuales se llevan en el cuello, este modelo particular siendo el gris genérico que empezó a ser entregado a todos los rangos dentro de la categoría de tropa y suboficiales a partir de 1940. También era muy común ver prendas alemanas o soviéticas sin ningún tipo de insignia. Y el águila de pecho, está siendo el modelo de 1940, conocida por tener una más baja visibilidad respecto a los modelos anteriores. Estas eran en la mayoría de las ocasiones cosidas al uniforme en la fábrica. Y como rasgo particular de los Hiwis, brazaletes blancos para identificarlos como personal sirviente al ejército alemán, pues la mezcla de equipo alemán y soviético hacía que corrieran peligro de ser identificados como partisanos. Estos brazaletes podían ser simples piezas hechas a mano o brazaletes fabricados profesionalmente con la inscripción en servicio de la Wehrmacht alemana. El cinturón es el modelo OBR-35 estándar soviético hecho de cuero, aunque también podían verse en versiones de lona, cinturones civiles o cinturones alemanes, siempre con su hebilla correspondiente. Y como ejemplo, así es como se vería el cinturón alemán en uso. Los portacargadores son los OBR-37, los cuales estaban hechos para usarse con el fusil Mosin Nagant o con los fusiles de autocarga como el SBT-40 o ABS-36. Una práctica muy común era llevar solo uno, tanto en las unidades de Hiwis como en el Ejército Rojo, debido a la falta de materiales, a diferencia del periodo de entreguerras, en el que se llevaban dos portacargadores en el cinturón. Una pieza que se llevaba distinto a los soldados alemanes era la bolsa panera, la cual se llevaba haciendo uso de la correa de soporte en lugar de estar sujeta al cinturón. En el caso de los Hiwis, se usaba la mayoría de las veces para transportar munición y suministros. La bolsa de la máscara de gas OBR-39 era un modelo simplificado del anterior modelo de 1936. Al igual que la panera, se usaba para transportar suministros, nunca la máscara antigas, que de por sí ya había sido tirada cuando el soldado prestaba servicio en el Ejército Rojo. La cantimplora M31 alemana era la más común entre los Hiwis al ser sacada de los depósitos alemanes y no haber escasez de ellas, aunque de vez en cuando se veían los modelos soviéticos con una variedad de fundas distintas. El fusil es el Mosin Nagant M9130 de fabricación soviética. Debido a que los alemanes al inicio de la invasión capturaron cientos de miles de estos fusiles, se pusieron en circulación con unidades de policía auxiliar. También debido al hecho de que usaban munición distinta a los fusiles alemanes, se podían usar sin que requirieran hacer uso de las reservas principales. Las armas de origen soviético eran las más comunes en las unidades de Hiwis. Para dar una cifra, en un batallón de seguridad Ost había 3 fusiles Mauser alemanes, en contraparte a 112 fusiles Mosin Nagant. Este fusil es la versión estándar de infantería, equipado con una correa de lona, la más común en la época. A continuación se mostrarán dos ítems que, a pesar de no ser parte de la impresión principal, podían verse entre los Hiwis. El Meshok modelo OBR-31 se usaba desde la época imperial como una mochila de marcha, aunque tanto en esa época como en el periodo soviético aparecieron otros modelos de mochilas más complejos. Eventualmente el Meshok prevaleció por su simpleza, siendo una de las piezas más icónicas del soldado soviético, aunque en este caso siendo usada por un Hiwi para transportar suministros durante una patrulla. Otros elementos que podían verse eran los ponchos, los llamados plashpalatka, los cuales doblaban como un cuarto de tienda de campaña, aunque rara vez los Hiwis llevaban todo el equipo conjunto que un soldado propiamente dicho tenía. Y así se vería el Hiwi con todo el equipo puesto. Debido a la naturaleza de estas unidades, el equipo y la uniformidad nunca eran los mismos, y existía una gran variedad de mezclas que podían verse, tanto de ser idénticos a un soldado alemán como casos donde tenían el aspecto de campesinos locales. Tras hacerse evidente que los alemanes no tardarían en perder la guerra, con el Ejército Rojo ahora a la ofensiva, y esto mezclado con cada vez el mayor acoso sufrido a manos de los partisanos, las deserciones de los Hiwis empezaron a amontonarse, haciendo que los alemanes en muchos casos perdieran la ya poca confianza que había en estos grupos. Esta situación empeoró debido a que durante algunos periodos de tiempo se ofrecieron amnistías para los colaboradores que desertaran de luchar junto a los alemanes. Aún así, y hasta el final de la guerra, seguía habiendo una cantidad considerable de estas unidades junto a los alemanes, ya sea por aún creer en sus ideales o por temor a las represalias del Ejército Rojo. Muchos de ellos, al igual que los miembros de otros Ostbattalions, terminaron rindiéndose a los aliados occidentales, donde creían que recibirían un mejor trato. Sin embargo, miles fueron entregados y deportados a la Unión Soviética para ser ejecutados, destino que ya había sido decidido en la conferencia de Yalta. Una cantidad relativamente baja de Hiwis sobrevivirían, ya fuese por lograr pasar desapercibidos entre la población de las zonas controladas por los aliados, por haber logrado escapar de Europa o recibiendo indultos luego
de la muerte de Stalin, indultos que en algunos casos se dieron a jiwis que seguían encarcelados en los gulags. Aún así, es importante recordar el rol que tuvieron este tipo de grupos durante la guerra, muy distinto a la imagen que se tiene de los alemanes haciéndolo todo sin ayuda de nadie. Gracias por ver mi video. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Me ayudaría mucho para continuar con mis videos. Muchas gracias.